Todos los meses, durante los periodos de luna nueva, compartiremos momentos de reflexión, entrevistas y meditación, tratando de fortalecer las manos de quienes hoy prestan un servicio en favor de la evolución humana y planetaria. Sintonías de unidad. Con la coordinación de hombres y mujeres de buena voluntad y miembros de la red de distribución de la Gran Invocación, en el aire de Mantra FM 91.9. Un nuevo aquí y ahora se presenta ante nosotros. Estás en la frecuencia de Sintonías de Unidad, un espacio dedicado a la energía de la buena voluntad. Nos unimos para compartir cómo el proyecto jerárquico es llevado a cabo por los seres humanos. Reconoceremos que el arquetipo de amor se realiza en todos a través del servicio, en cualquiera de los campos de la vida social humana. Actualmente, el planeta atraviesa una profunda crisis de transformación y la humanidad puede y debe ser un agente de esa transformación a través del servicio desinteresado. Reflexionando unidos, descubriremos y aprenderemos a reconocer y a emplear la energía de la buena voluntad. Recorreremos la obra de servidores de todas partes del mundo que nos hablarán de los diversos recorridos en los caminos de la evolución del alma. Gracias por escuchar y compartir Sintonías de Unidad. Novilunio de Virgo en Sintonías de Unidad. Hoy vamos a hablar sobre Berta Meneses. Comenzamos con el mantra de unidad. Que la luz liberadora de Buda, el amor infinito del espíritu de la paz y el poder indescriptible del avatar de síntesis restablezcan el plan de Dios en la tierra. Hola amigos. Hoy estamos compartiendo este nuevo novilunio en Sintonías de Unidad. Celebramos el novilunio de Virgo. Agradecemos a Radio Mantra esta oportunidad y a todos los que hacen posible este programa. Los que forman el nuevo grupo de servidores de la humanidad son extraídos de todos los sectores de la empresa humana. Se los descubre entre los trabajadores creadores y los industriales, en los hogares comunes y en las filas de los obreros. También hay científicos, educadores, médicos, religiosos e instructores espirituales, psicólogos, filósofos, economistas y demás profesiones que ayudan a los que buscan a Dios y quieren comprender los misterios de la vida, y sobre todo, que anhelan que todos los seres humanos se liberen de las ataduras y los condicionamientos. En fin, hay servidores en todos los campos. En todos ellos se halla el espíritu de la luz y aman inteligentemente a sus semejantes. ¿Qué haremos hoy como grupo? En el programa de hoy vamos a presentar la vida y obra de Berta Meneses, religiosa filipense y maestra zen. Finalizaremos este programa con un espacio meditativo. Breve biografía. Berta Meneses Rodríguez, nacida en Palencia, 1945, es licenciada en Ciencias Químicas y en Teología. Es religiosa filipense, es decir, sigue las enseñanzas de San Felipe Neri, y a la vez maestra zen en la línea de transmisión de Harada, Yasutani y Yamada, Escuela Sambo Zen. Trabaja como profesora de matemáticas e informática
en la Escuela Nuestra Señora de Lourdes, en Barcelona. Desde finales de los años 70, ha llevado a cabo un trabajo de investigación y profundización de la cultura oriental, sobre todo del budismo zen, asistiendo periódicamente a cursos intensivos de meditación zen en España, Alemania y Japón. Actualmente realiza un intenso trabajo en el ámbito del zen mediante conferencias, cursos de meditación y participando en seminarios de estudio en diversos países de Europa y América, así como en Japón. Es presidenta de la Asociación Zen Dana Paramita en Barcelona, vicepresidenta de la Fundación Valores Humanos y miembro fundador de Sayadita Spain, una asociación y plataforma participativa de comunicación de mujeres budistas hispanohablantes. A continuación vamos a compartir algunos extractos de entrevistas que se realizaron a Berta Meneses y que nos ayudarán a conocer mejor su labor. Pregunta: por favor, explíquenos el itinerario espiritual que la llevó a ser reconocida como maestra Zen. Ella dice: recuerdo ser una persona de preguntas desde mi adolescencia y juventud. Preguntas marcadas por la búsqueda de sentido a todo lo que me rodeaba, lo que pensaba, lo que intuía, también por aquello que forma parte del misterio y que no sabía responder, que trasciende las mismas preguntas. En este contexto, la llamada a la vocación religiosa vino marcada por esta búsqueda de sentido profundo en dos aspectos: el camino espiritual y la llamada al servicio. En cierta medida, ambos aspectos formaban parte de mi vida desde muy joven. La decisión no fue fácil, pero sí era clara, aunque cargada de los interrogantes que siempre me han creado las instituciones. Aunque mi ambiente era cristiano, he de reconocer que mi guía e inspiración en la búsqueda espiritual venían de la mano de grandes escritores que fueron en realidad mis primeros maestros: Teilhard de Chardin, Tillich, Bonhoeffer, Rudolf Otto, Thomas Merton, me acompañaban en mi inquietud de búsqueda espiritual. Entré, pasados los años de formación y de universidad, en una comunidad que aportó a mi vida una visión amplia y libre a nivel espiritual y un profundo trabajo en el ámbito de la psicología. También autores como Erich Fromm, Carl Gustav Jung, Freud y la psicología psicoanalítica ayudaron en este trabajo de conocimiento personal y la liberación a nivel espiritual, que más tarde se vieron ampliados por la psicología de la Gestalt. Aludo a estos dos ámbitos porque creo que fueron decisivos para poder entrar sin miedo en otra cultura y permitir que esta fecundara mis creencias y mi cosmovisión. Esta cultura fue y continúa siendo Oriente. Siempre los comienzos son de la mano de escritores, no solo Thomas Merton, sino también en el ámbito más hindú me marcaron los textos sagrados Vedas y los Upanishads. Pero más aún la práctica del yoga, que me hizo descubrir el cuerpo dentro de la práctica espiritual. Esta fecundación mutua entre Oriente y Occidente está marcada en mi historia por personas concretas como Bede Griffith o un gran maestro en todo este proceso, Raymond Panikkar, al que siempre me unió una profunda relación de amistad. Al llegar a ser maestra Zen, no ha sido ni mucho menos por simple conocimiento intelectual. La práctica de la contemplación se la debo a muchos maestros que me han guiado en el camino. Personas que, a pesar de ser del ámbito cristiano, eran maestros Zen. La primera persona que conocí fue Ana María Schulter, aunque ya había practicado con algún monje de la escuela Soto.
Fue ella la que nos inició en la práctica del zazen. A principio de la década de 1980, conocí a Willy Gisjagger, que fue mi primer maestro zen. Con él practiqué muy intensamente en Alemania 12 años durante los veranos, y él también venía a España 2 veces al año. Mi práctica de zazen estuvo también y durante muchos años acompañados por Ana María, y en el año 1993 en Kamakura, Japón, Kubota Roshi me nombró maestra zen asistente. Mi formación continuó en Zendo Betania y en 1998 fui nombrada maestra zen de Zendo Betania. La formación de un maestro zen no acaba nunca, y así continuó en mi práctica con Yamada Rigon Roshi, que es el abad actual responsable de nuestra escuela zen. En 2016 me nombró maestro zen de la escuela Sambo Zen. Mi nombre es Kyung-an, nube del vacío y la compasión. ¿Podría hablarnos de su actividad como maestra zen en España y Latinoamérica? La actividad habitual en España es aparte de mi trabajo como profesora. Llevo los departamentos de matemáticas, arte y cultura interreligiosa. Como maestra zen, debo asegurar mi práctica diaria y mis tiempos intensivos de meditación zen. Esa es la base para poder acompañar a otras personas. Lecturas, reflexión, investigación, pero sobre todo zazen, y participar en el Sesshin y Kensukai anuales de los maestros zen de nuestra tradición. Los centros de meditación de los que soy responsable están organizados de manera que hay un responsable en cada uno de ellos. En este momento hay 31 grupos entre España y América, El Salvador, Guatemala, Honduras, Ecuador, Argentina, etc. La sede de la Asociación Zen Dhanaparamita está en Barcelona. La práctica en este centro es diaria por la mañana temprano, también una tarde a la semana, y se lleva a cabo un Zazenkai intensivo al mes. Los cursos de introducción a la meditación y los sessins intensivos se realizan 2 veces cada mes a lo largo del año en los diferentes lugares. Cada centro también tiene fijados los días de la semana y los intensivos en sus calendarios respectivos. Otros modos de sentir y de hacer sangha son los encuentros de responsables de zazen, los seminarios de estudio, las reuniones de organización, las publicaciones, boletines, revista, etc., así como la comunicación a través de las webs y los blogs de las diferentes sanghas. Así se mantiene la información y la relación entre todos los grupos. También las grabaciones en nuestro portal de YouTube son una parte importante en el acompañamiento. Es importante precisar que esta guía de la meditación zen requiere el encuentro personal entre maestro y discípulo. Por esta razón, aunque existe en este momento mucha más facilidad gracias a Skype y otros medios en línea, los discípulos tienen el apoyo del grupo en el que practican y una entrevista con el maestro con cierta periodicidad. Esta es la única manera de poder mantener una buena práctica y proceso. Por otra parte, como maestra, me comprometo a hacer cursos presenciales con todos los grupos que están practicando en mi sangha. En este sentido, durante el mes de julio realizamos los sessins en América del Sur, Ecuador y Argentina, y en el mes de septiembre los sessins son en Centroamérica. Si no estoy presente en los intensivos durante el año en los países de América, acompaño telemáticamente con conferencias y entrevistas individuales. ¿Cómo definiría usted el Zen? Y Berta dice, el Zen es un camino, una forma de vivir, una cosmovisión, una práctica. Se puede definir con las 4 frases que se atribuyen a Bodhidharma. Es una práctica al margen de las doctrinas, que no se basa en palabras ni erudición,
que apunta directamente al corazón del ser humano y le lleva al estado de despierto, al reconocimiento de su verdadera naturaleza. El hecho de estar más allá de las doctrinas no quiere decir que no se tengan en cuenta todos los textos que forman parte de la tradición Zen, sino que la práctica en sí no requiere hacerse budista, y en este sentido uno puede ser de cualquier otra religión o de ninguna. En realidad hay cristianos, judíos, agnósticos, etcétera, que practican el Zen y Zen verdadero, sin rebajar en absoluto la experiencia y la comprensión profunda del Dharma. Se podría decir que el Zen es la mística del budismo. Tiene como base una filosofía profunda que ayuda a abrir la conciencia y la percepción. Es una cosmovisión no dualista. Implica una experiencia profunda del verdadero yo mismo o de la naturaleza búdica. También podríamos decirlo en lenguaje cristiano. Es la experiencia de la esencia divina. En realidad, es vacío para los sentidos. ¿Cuál sería la filosofía del Zen desde un punto de vista cristiano? Y Berta responde: hay el peligro de creer que el Zen es simplemente un método para mejorar mi meditación cristiana. En ese caso, no es verdadero zazen. Sabemos que el verdadero zazen debe hacernos mejores personas, mejor cristiano si soy cristiano, mejor budista si soy budista. El camino del Zen tiene sus medios hábiles, upayas y un marco filosófico y ético claramente definidos. El cristiano que se adentra sin miedo en el camino del Zen experimenta algo muy profundo que se está develando en su vida y se siente fecundado en lo que es verdadero y liberado, a la vez de todo lo que no es, fecundación y liberación. En la práctica del Zen es fundamental la experiencia de vacío. Sentir lo real de la realidad es ver, experimentar que eso real es vacío, sunyata, y aprender en la realidad de nuestras vidas a soltar, a confiar, a ser plenamente en ese fondo originario. Experimentar una apertura infinita, con la confianza de que formas parte, que te sustenta, que te configura momento a momento. Es el soplo del espíritu, el poder del misterio, la conectividad del vacío. Merton apuntaba a lo mismo. Dice: suspendido totalmente en la misericordia divina, estoy contento porque todo está bien. Se trata de la idea budista de la talidad de cada momento. La voluntad divina rige el universo y hace posible esta talidad, que hace que cada cosa sea lo que es. En la experiencia del Zen es la ley del Dharma, esa voluntad libre de apego que realice aquello que ha de ser realizado. Pregunta: ¿cómo la práctica habitual Zen podría ayudarnos a vivir una experiencia espiritual profunda? Y Berta responde: sabiduría y compasión son dos palabras fruto de la experiencia personal, no del pensamiento racional. La sabiduría es lo que uno entiende, descubre o siente cuando despierta. Es preciso despertar a la realidad de que todo está interrelacionado. Esta es la verdad dinámica del interser. El otro es otro yo mismo. Se abre el ojo del espíritu, como dicen los vitorinos, místicos del siglo XII, y esta nueva percepción de uno mismo y de la realidad nos lleva a la verdadera compasión. Estas son las dos caras de la iluminación: conocerse a uno mismo y olvidarse de uno mismo, experimentar la naturaleza esencial, vacío, y también ver al otro, lo fenoménico, y sentir compasión. Por lo tanto, si uno cree haber alcanzado la iluminación y no siente compasión por todos los seres que sufren, su iluminación es falsa. La experiencia de iluminación aporta un sentimiento de intensa paz. Esta paz ahonda sus raíces
en una gran confianza, una raíz de fe que emerge de la experiencia del fondo originario, de la fuente que emana y corre, aunque es de noche, como diría San Juan de la Cruz. No hay dualismo en la experiencia de vacío, es una misma esencia, ni en la compasión, no hay dos. Es la unidad, el amor, lo que expresó Jesús cuando afirmó claramente: el Padre y yo somos uno. ¿Cómo describiría usted Kenso? Y Berta dice, la palabra Kenso está compuesta por dos ideogramas. Ken, que significa ver, y So, que es la médula corazón de todo cuanto existe. Por lo tanto, Kenso es ver el corazón de todas las cosas, personas y acontecimientos. El desvelar el ojo capaz de ver, que no es el ojo de la cara ni el de la razón, es caer en la cuenta del verdadero yo mismo, esa realidad profunda que no cae en sentido, que no nace y no muere, es caer en la cuenta de lo no limitado, que es puro amor, infinitud, misterio, palabras que no sirven porque de lo que se trata es de una experiencia que es vacío para los sentidos, es la percepción de nuestra verdadera naturaleza original. Palabras de Berta sobre la superación del sufrimiento y la presencia. En realidad, lo que es importante para nosotros es saber que el poder trascender el sufrimiento es fruto de haber experimentado la verdadera naturaleza del yo mismo, que está más allá del nacer y morir. Tener conciencia de ese ámbito de la apertura infinita, que es el vacío de los sentidos, es fundamental. Sabemos que la puerta que nos comunica con esta percepción es la vía del no apego, del silencio y de la atención que se cultiva en la meditación. Esta práctica nos orienta hacia el deseo esencial del ser humano. Este centro primordial se descubre no como algo que está fuera de nosotros mismos, sino como una presencia que está en el fondo del fondo de nuestro anhelo más verdadero. En este sentido, nos vemos liberados de los deseos que nos mantienen autocentrados y que refuerzan nuestro aislamiento. Así comienza en nosotros el proceso de entrega que va desde el grito del dolor propio o de los otros hasta el silencio delante de la única presencia que lo contiene todo. Se van acallando todas las formas de angustia y ansiedad y se libera un nuevo conocimiento de unidad, de no separación, y de esta manera nuestro ser abre a una mayor capacidad de aceptación y de donación. El peso se vuelve ala, la caída vuelo, el dolor paz, la angustia amplitud, la tristeza honda alegría íntima. Llegando al fondo se nos abre el cielo. En lo íntimo de la tristeza encontramos el alma y una vez encontrada se expande en la consciencia. Podemos afirmar que llegando al fondo lo divino emerge, recibiendo la persona una nueva identidad en soledad, pero experimentando que el infinito tiene rostro, un rostro amoroso, y este rostro lo acoge por lo que es. En esta acogida infinita, inamovible, cada persona vuelve a ser él. La presencia y cómo cultivarla. El triple silencio. ¿Cómo se puede cultivar o promover la presencia? El ejercicio de la meditación nos ayuda a despertar o abrir el ojo de la percepción. Entonces, una nueva presencia se ancla en nosotros. Es como una nueva conciencia que percibe desde nuestro interior, desde ese centro de la apertura infinita, la realidad cotidiana, y ve en ella la manifestación de la sabiduría y la compasión que rige toda la existencia. Es más, ve la vida que transita y pervade el universo entero.
Ese ámbito de infinitud puede hacer que nazca de nosotros la verdadera presencia del ser que somos y la sabiduría de que eso no muere. Cuando se despierta a esta presencia, el fondo del ser emerge hacia la superficie. La paz se muestra sin desfiguraciones. La sabiduría reconoce en todo la gran ley del universo y se experimenta la interrelación con todos los seres. Pero para ello es preciso ejercitarse en un triple silencio. A. El silencio de la mente, que implica haber aquietado todos los sentidos. Los 6 sentidos son como las olas de la superficie del mar. Reposar la vista, el oído, el tacto, incluso el 6º sentido, que es el pensamiento racional, para que nuestros pensamientos no imperen sobre nuestra vida. Para experimentar la existencia, para poder ver la realidad, necesitamos que la mente guarde silencio. Cuando la mente guarda silencio, cuando enmudece respetuosamente delante de los interrogantes últimos que la vida misma nos está planteando, como el dolor, la muerte, la soledad, cuando somos conscientes de que no podemos entender todo, nuestra mente se libera de un peso a menudo abrumador. La mente no es la última guía del ser humano. La mente racional no sabe nada del ámbito infinito de percepción que tiene nuestro espíritu. B. También el silencio de la voluntad es importante y es más difícil hacer acallar los sentimientos, las emociones, los deseos, los apegos. Y sabemos que llegamos no cuando queremos, ni siquiera cuando meramente no queremos, sino cuando la voluntad no hace ruido, es decir, cuando se mueve armoniosamente en todo y quiere aquello que ha de ser querido, por decirlo con una paradoja. La voluntad libre no es el deseo individualista, sino el dinamismo intrínseco del ser, que no se encuentra determinado ni coaccionado por ningún factor externo. Es lo que en nuestra tradición cristiana se llama pureza de corazón. Es aprender a oír y a seguir la voluntad divina. Si logramos acallar las emociones y los sentimientos, en ese silencio la persona se adentra en la profundidad del alma, se vislumbra la realidad última, puede percibir lo inefable y es entonces cuando la voluntad de uno mismo se unifica con la voluntad divina y aparece esa presencia liberadora. Joseph Campbell dice, toda referencia espiritual final tiene que ver con el silencio. Se puede hablar de él como del gran silencio, o como del vacío, o como del absoluto trascendente. C. El silencio de la acción hace referencia a la acción correcta delante de todos los acontecimientos de la vida cotidiana. La experiencia de esta presencia silenciosa en nosotros nos ayuda a dirigir los acontecimientos como un timonero experto, sin seguir exactamente la dirección del viento, sino más bien aprovechándose de esta energía para realizar la acción adecuada. Porque la acción fecunda y potente no se mide por el esfuerzo ni por las revoluciones que desencadena, sino por la fuerza que encauza los acontecimientos de la vida, tanto a nivel personal como histórico y hasta cósmico. El sentido profundo del silencio en la acción implica haber escuchado y profundizado en los dos anteriores. Así la acción será justa, libre de apego y co-creadora de la realidad. Esta acción silenciosa establece relaciones de libertad y respeto entre las personas. Actúa de forma empática con todos, pero más aún con los que sufren. Sabe desasirse de su yo
para entrar en el otro, escucha de forma activa y es en todo momento presencia íntima, activa y generosa. Es este triple silencio el que practicamos en el Zen y que nos abre a una presencia omniabarcante. Esta presencia da seguridad en el caos, ternura en el dolor, salud en medio de la enfermedad y vida en la muerte, pero es simplemente presencia, la presencia que es testigo de un orden infinito. Para entender lo que este compromiso supone, se nos invita primero a romper la barrera entre mí, yo mismo, y el yo del otro que está sufriendo. Con esta comprensión, uno queda abierto a una perspectiva enteramente nueva de la realidad y cumple así el voto del Bodhisattva de salvar a todos los seres que sufren. Las palabras también son importantes. Lo que nosotros decimos tiene un tremendo impacto en nuestras vidas y en el mundo alrededor de nosotros. Cuando nosotros estamos conectados con nosotros mismos, con nuestro verdadero centro, entonces guardamos silencio o decimos la palabra verdadera, la palabra que brota de la raíz, del alma. No hay ninguna separación entre esta palabra y la conciencia de presencia que de ella emana. Siempre será la palabra adecuada y sentimos que esa presencia nos libra de toda separación. Por eso nuestras palabras son compasivas y sabias. Lo que dice el maestro Zen Dogen Zenji es que de esta presencia libre, sabia, omniabarcante, surge una acción libre, que no finge, que no se apega, que genera paz y armonía, que es una prolongación limpia de la experiencia de unidad. Insertar nuestra acción en la acción salvadora del ser, que rige el camino de la historia, a eso es a lo que apunta la práctica de la meditación y el cultivo de esta conciencia que es presencia. La presencia infinita lleva las otras presencias del que acompaña y los acompañados silenciosamente en íntima solidaridad, en la unidad de una historia común que a todos nos configura. Para ahondar en el pensamiento de Berta Meneses, recomendamos sus escritos que se descargan de forma gratuita en Internet, como Vivir el silencio y despertar una presencia infinita y vacía de separación. Asimismo, pueden visionar vídeos de conferencias suyas en YouTube y visitar las páginas de la Asociación Zen Dana Paramita y Sakyadhita Spain, donde se especifican las diferentes actividades que está desplegando. Por último, mencionar el libro titulado Zen, una manera de vivir, enseñanzas de la maestra Zen Berta Meneses Chikua, en el que se recogen enseñanzas de esta autora ofrecidas a los miembros del Centro Zen Karuna de Ecuador durante los sesines anuales que ha dirigido desde el año 2005. Bueno, hasta aquí lo más importante que nos pareció de Berta Meneses para traer a este programa. Y bueno, ahora podemos conversar un poco entre nosotros, a ver qué nos parece esta mujer. Yo tengo que confesar que cuando conocí a Willy Jagger, un monje cristiano que era un poco rebelde y con sus ideas y demás, lo castigaron para ir a Japón a atender a los cristianos de allá. Y bueno, él fue a regañadientes, pero cuando estuvo allá empezó a hacer amistades y se encontró con los que practican el Zen. Y bueno, se convirtió en maestro Zen. Cuando volvió, no solo tenía ideas de amplísimo nivel, sino que tenía la práctica para llegar a ese nivel, ¿no? Para que muchos llegaran a ese nivel. Y era cristiano y zen, budista zen, aunque Berta Meneses dice que no hace falta ser budista para ser zen, para practicar el zen. Y bueno, Berta Meneses sigue también su camino y parece que hay otros
cristianos que practican el Zen, y me encantó sobre todo la manera en cómo relaciona la sabiduría de varias religiones o corrientes espirituales y se da cuenta de que cada uno está hablando de lo mismo, ¿no? Con distintas palabras, ya sea el Cristo, ya sea los budistas, ya sea en otra corriente religiosa, Advaita o no dual, y, y, y de lo que yo leo, de lo que ella ha escrito, me doy cuenta, o me parece a mí, que ella ya ha llegado a un nivel muy profundo de penetración en el silencio y digamos, y de una cierta liberación que le da sabiduría, ¿no? Porque habla con una, con una libertad y con una seguridad que implican que esa persona tiene sabiduría. Y también para mí es destacable que no se queda como el místico arrobado ante la experiencia de liberarse de alguna manera o entrar en el vacío del silencio, entrar en contacto con la presencia con mayúscula, que es la misma forma que Martínez Lozano, otro que fue sacerdote católico y que también anda en estas cosas, la presencia es el Espíritu de Dios en nosotros, ¿no? Nuestro propio espíritu. Y, y bueno, tiene otro lenguaje, no es tan religioso, es más bien universal de todos los que andan buscando la liberación a través del silencio, la contemplación y yo diría también el Agni Yoga, porque el Agni Yoga tiene muchos puntos en común con lo que nosotros hemos leído hoy aquí. ¿Qué les parece, queridos amigos? ¿Qué más podemos decir? Pues quitarme el sombrero, en mi caso particular no conocía a la autora, pero sí que me ha llamado la atención todo el bagaje que lleva y la tradición que tiene, porque es curioso que una religiosa, que básicamente no es tanto la oración lo que asociamos a las órdenes religiosas, sino ese trabajo interno que se hace en las celdas de cada convento, de cada monasterio, donde el monje o la monja entran en un silencio profundo utilizando el método de las preguntas y respuestas, el método socrático. Claro, cuando esto van pasando los años, uno adquiere una experiencia tremenda de dialogar con uno mismo y de trascender la personalidad. De ahí que le podemos llamar, según la zona y el karma de la zona, le podemos llamar Zen, le podemos llamar sufismo, le podemos llamar cristianismo místico, budismo o el nombre que sea. Todas las tendencias elevadas van hacia el centro de la conciencia. Lo demás es superfluo, pero ¿qué sucede? Que una grandísima parte de la humanidad todavía necesita las creencias. El Zen, la meditación, el Agni Yoga, la búsqueda interior profunda, trascienden las creencias y van a las esencias. Claro, la esencia la tiene que descubrir uno. Y el que ha descubierto su esencia valora que otro lo haya descubierto por un camino diferente. Nada más. Gracias. Pues qué bonito lo que has dicho. El que ha descubierto su esencia valora que el otro también la haya descubierto y lo reconoce, aunque sea por otro camino. Porque yo creo que ya, ojalá, hayamos tenido bastante de conflictos entre religiones, de a ver cuál es mejor, o conflictos entre creencias, y nada me parece más absurdo que estar peleados por diferentes creencias religiosas cuando en el fondo todas las creencias religiosas están admitiendo que Dios es amor y que todos los seres humanos somos hermanos. O sea, es algo tan simple, pero claro, si nos quedamos como nos hemos quedado en lo superficial y hacemos de lo religioso algo material, algo más como una creencia o un partido político o cualquier apego a determinada ideología o filosofía de la vida. En cambio, estas personas, yo creo que algunos dentro de su propia religión no les es muy de gusto que empiecen a estudiar otras creencias o que beban de otras fuentes, pero es porque no se han dado cuenta todavía, no están, como decía Berta, para despertar, pues ¿qué se necesita? Entrar en contacto con esa esencia. Eso es despertar la visión espiritual y todas las otras visiones que ahora
están superficiales en muchísimas religiones, pues nos llevan a más conflicto y más enfrentamiento. Si hubieran muchos más ejemplos como ella, y afortunadamente pues están surgiendo. Daniel mencionó Willy Jagger, pero también tenemos Frank Halix, que le dedicamos también un programa a Frank Halix, maestro del Pablo Dors y que fundó Los Amigos del Desierto, que están también meditando. También tenemos en España a Javier Meloni. Recuerdo una frase de Javier Meloni que decía que la religión o se vuelve mística, mística que es tener una experiencia de lo divino en nosotros, o tenemos esta experiencia de lo divino y eso transforma nuestras vidas, o nos quedamos en formas obsoletas que van de alguna forma desvitalizando lo que son las religiones. ¿Por qué? Porque no está el Espíritu de Dios y el Espíritu de Dios no hace falta un intermediario de ninguna religión para que contactemos con Él. Simplemente que hace falta la voluntad de volver los ojos hacia uno mismo, la valentía de mirar lo que hay, de enfrentar lo que hay y de seguir adelante. La constancia en esa auto observación, introspección, en esa, como decíais también, en ese hacerse preguntas y esperar las respuestas dentro de ese silencio. Todo esto es lo que va cambiando a las personas y lo que produce los cambios en la sociedad. Y ojalá pues cada vez nos vayamos dando cuenta más personas de lo necesario que es superar todos los obstáculos en nuestro interior que nos están alejando de ese amor, de esa lucidez, de esa voluntad al bien que en el fondo habita en todos nosotros y que podemos decir somos esa parte de Dios que está en nosotros y ese que pugna por expresarse y que la personalidad pues a veces ni siquiera lo contempla o se da cuenta que está ahí. Pues bueno, tenemos ejemplo de esta mujer, de tantas otras personas, para ponernos a investigar, para por lo menos abrir nuestras mentes a decir, bueno, estas personas han tenido una trayectoria, han tenido unas experiencias, no ellas, sino muchísimos meditadores, muchísimas personas religiosas o no religiosas que se han preguntado por ese sentido de la vida y del ser humano y han llegado a otros niveles de conciencia y que todos podemos llegar a ese nivel y estamos llamados a hacerlo. Pero claro, hay que ponerse en marcha y cada uno, según la tradición donde esté, según lo que su corazón o su interior le vaya dictando, creo que iremos encontrando esa manera, cada uno, de contactar con lo mejor de uno mismo, con ese Dios dentro de nosotros, con esa fraternidad universal, con los bienes inmortales y a partir de ahí ir irradiando, que es lo que hace falta en este planeta. Muchas personas, muchos grupos comprometidos en esta irradiación bondadosa, amorosa, que pueda cambiarnos por dentro y cambiar el clima de nuestro planeta. Tenemos unos pocos minutitos más, así que seamos breves. Yo quería recalcar cuando le preguntan sobre la presencia, ¿no? Con mayúscula, y ella dice la presencia que es testigo de un orden infinito. Y, y pareciera que ella ha hecho contacto con esa presencia, ¿no? Y se da cuenta que cuando se está en contacto con esa presencia hay un orden en todas partes. Y la palabra orden me hace acordar a Krishnamurti cuando decía que cuando vivimos nosotros en nuestra parte inferior sin atención, vivimos en el conflicto. En cambio, dice, cuando vivimos con una mente silenciosa, con suprema atención, lo que ocurre es el orden, y ese orden es amor, así más o menos decía Krishnamurti. Entonces nos damos cuenta por todas las personas, la mayoría de las personas que venimos presentando en este programa Sintonías de Unidad, es que todos aquellos que llegan a un nivel superior hablan de lo mismo, con diferentes palabras a veces, pero si uno le busca el sentido profundo de lo que dicen, están hablando de lo mismo. Entonces, para mí toda esta gente son
y permítanme que hable desde un punto de vista esotérico, todas estas personas son discípulos de algunas ramas de la Gran Fraternidad Blanca de Maestros. Y ahí aprenden todo lo que pueden aprender una vez que se han liberado del yo, del ego inferior, y entran en el silencio. Ahí reciben enseñanza y salen diciendo todos más o menos lo mismo de acuerdo a su tradición. Así que esta mujer y muchos otros son una nota de esperanza para la humanidad, ¿no? La verdad es que sorprende el currículum que tiene. Aparte de toda la actividad que ha desarrollado en el campo de la meditación budista en el Zen, además tiene profesora de matemáticas, filosofía, informática, realmente, y una edad considerable. Por lo tanto, hay que decir una cosa que se dice muchísimas veces en grupos esotéricos, que la gente que medita suele tener una vida larga. Pero aquí la vida larga es muy profunda actividad, y eso es una cosa muy importante, la actividad. Si no hay actividad, no hay despertar de conciencia ni revelación de presencia. Y también las redes sociales, está activa con las redes sociales, así que está en todo. Eso es lo bueno, lo positivo. ¿Qué más podemos decir, Carmen, para terminar esta parte? Bueno, pues que se están realizando muchos descubrimientos. Esta persona y tantas otras, a través de la meditación, entran en contacto con otras realidades y nos la comparten. Y hace poco escuchaba a una doctora, Nazaret Castellanos, que aquí en España es bastante famosa, y nos decía, qué curioso, que la ciencia ya está descubriendo esta interrelación entre todos, que todos somos uno. Esto que los místicos, que los religiosos ya habían descubierto hace siglos por experiencia propia, pues parece que la ciencia ya está abriéndose a estas nuevas realidades. Y bueno, que es un camino que van abriendo estos pioneros que quizá vaya costando que se extienda ya a las masas, pero ¿por qué no? Hay que ir aireando estas buenas noticias y estas vidas y estos ejemplos, y nos pueden ser una guía en el camino hacia el descubrimiento de lo que realmente somos. Bueno, vamos ahora a una pequeña parte meditativa y luego nos despedimos. De acuerdo. Realizamos una inspiración profunda, relajamos los vehículos físico, emocional, mental concreto. Nos focalizamos en la parte más superior, más elevada, en el alma. Irradiamos esa energía a la personalidad. Percibimos el silencio superior, el vacío. Mantra del nuevo grupo de servidores del mundo. Que el poder de la vida una afluya a través del grupo de todos los verdaderos servidores. Que el amor del alma una caracterice la vida de todos los que tratamos de ayudar a los grandes seres. Que cumplamos nuestra parte en el trabajo uno mediante el olvido de nosotros mismos, la inofensividad y la palabra correcta. Emitimos una vez la palabra sagrada. A medida que pronunciamos la gran invocación, visualizamos el amor, la luz, el amor y la voluntad al bien irradiándose sobre la conciencia humana. Desde el punto de luz en la mente de Dios, que afluya luz a las mentes de los hombres, que la luz descienda a la tierra. Desde el punto de amor en el corazón de Dios, que afluya amor a los corazones de los hombres, que Cristo retorne a la tierra. Desde el centro, donde la voluntad de Dios es conocida, que el propósito guíe a las pequeñas voluntades de los hombres,
el propósito que los maestros conocen y sirven. Desde el centro que llamamos la raza de los hombres, que se realice el plan de amor y de luz y selle la puerta donde se halla el mal. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra. Entonamos 3 veces la palabra sagrada. Gracias, Jesús, por dirigir la meditación. Y antes de irnos, queremos decirle que el próximo miércoles, en el programa Sirviendo a la Humanidad, por aquí por Radio Mantra FM, el tema será el cuarto subplano del plano búdico. Parece un título medio extraño, pero el plano búdico es una zona de vivencia o de vivir, de conciencia, que tiene un nivel de vibración superior al plano mental superior o abstracto. Y ese plano de existencia tiene 7 subniveles o subplanos, y el cuarto subplano, que es el centro, ¿no?, de ese plano búdico, que a su vez el centro es el plano central de los 7 planos de existencia. En ese lugar ocurren cosas muy extrañas, muy, muy profundas, muy que no se pueden creer. Entre ellos, cuando se entra en ese cuarto subplano, se está ya en la iniciación, en la cuarta iniciación, el de la transfiguración, y se experimenta también el samadhi que nos permite ver que todo es uno y que hay conexión de todos con todos, a un nivel de que los que experimentan samadhi ven planetas y estrellas lejanas y ven todo lo que existe. Y también es el centro de la energía neutra que permite curar todas las enfermedades físicas, emocionales y mentales de quien llega ahí, y a su vez él luego curar a otro. Es lo que se llama la taumaturgia o curación por irradiación. Y bueno, en este momento no me vienen otras cosas que ocurren ahí en ese cuarto subplano. El equipo de Sirviendo a la Humanidad está investigando y vamos a volcar todo eso el miércoles para todos ustedes. Bueno, hemos llegado al final. Si quieren seguir viendo más videos, pueden aceptar las sugerencias de pantalla y enviarles un abrazo fraterno y mucho, mucho amor a todos ustedes. Gracias por estar.